Qué bueno que nos acompañen en este viernes. Mire, en México estamos ya en esta antesala, todo parece indicar a una nueva ola de contagios de COVID-19. Hablamos de que Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur y Yucatán ya presentan repuntes considerables. Sin embargo, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales pues parecen que no están reaccionando muy bien ante esta alerta. La pregunta que les pongo esta tarde sobre la mesa es si México está preparado para una nueva ola de contagios, para un nuevo repunte y hacia dónde nos están llevando las políticas de salud del gobierno federal. Dejo este tema sobre la mesa, me despido y los veo el lunes. Gracias, Magda. Bueno, a ver, Víctor, la pregunta es directa, ¿sí? ¿Estamos preparados? Yo te diría en un primer comentario que no estamos preparados. De hecho, para la Secretaría de Salud Federal ya se cerró el tema de la pandemia. Sí, ya se cancelaron las ruedas de prensa, ya el doctor Hugo López-Gatell aparecerá los martes en la mañanera, ya hay poca información, como si esto de alguna forma ya estuviera totalmente controlado, y me parece que no. Y esto se va a juntar, Víctor, con otro tema, que es el regreso a clases a partir de agosto. Y esto me parece que es delicado porque no solamente es culpa y responsabilidad de las autoridades, que son las que dictan las políticas, sino me parece que nosotros mismos como sociedad sí hemos desestimado ya el tema del COVID y sus efectos. Tú y yo estamos vacunados. Sin embargo, bueno, pareciera que nos sentimos un poco más seguros y hemos recuperado muchas de las actividades que hacíamos antes, y quizás usando el cubrebocas, quizás guardando un poco la sana distancia, pero ya la movilidad en las zonas metropolitanas de este país se ha recuperado de acuerdo con los datos de Google. Es decir, la movilidad ya se ha incrementado incluso por arriba de cómo estábamos antes de iniciar la pandemia en el mes de marzo del 2020, y que ya estaba la pandemia en el mundo, y en México empezamos los primeros estragos, Víctor. Sí, digamos que es una evolución hasta cierto punto entendible y natural, Raúl, después de un periodo largo de estar enclaustrados, encerrados y con todo el temor del mundo. Poco a poco, pues la misma naturaleza del ser humano lo hace salir, buscar alternativas, buscar salir de lo que fue un año terrible, perdido para muchos en sus vidas y que representó pues muchas pérdidas en muchos sentidos, ¿no? Pero finalmente sí, el comportamiento de uno normalmente también se refleja luego en el comportamiento social, o sea, es un reflejo de cómo tú te comportas. Y bien lo dices, mucha gente que ya está vacunada pues ha optado por ya llevar su vida prácticamente normal sin caer en la cuenta de que, bueno, esto, la verdad, es un paliativo, es una protección, pero no lo es total. Hay gente que cree que con la vacuna ya va a evitar la pandemia y no es así. Ya sabemos que el COVID te puede pegar con vacuna y sin vacuna, y que lo que está a tu favor es que si estás vacunado los efectos serán menos letales. Pero finalmente es parte de nuestra realidad y de nuestra idiosincrasia. Ahora, el otro asunto es que, Raúl, es inevitable que la economía nos esté empujando, la necesidad de la reactivación económica, que es el principal motor que hace que se tomen decisiones en los estados. Y en ese sentido yo lo que veo, Raúl, es que hay estados que han sido más inteligentes, si podemos hablar de sus gobernadores y de sus instancias que tienen, que otros han tenido un poquito más de capacidad para organizar, se han convocado a mesas de trabajo antes de regresar a clases, otros no, otros dijeron, bueno, como va, ya lo importante es regresar, y en esos niveles es donde tú ves la capacidad administrativa, la capacidad política, la capacidad de convocatoria, el liderazgo del gobernador en turno, su experiencia y su capacidad para paliar el problema. Eso nos da como sentido de que te haya un buen tanto de municipios en verde, otros tantos en término medio, si así lo quieres ver, y otros pocos en alto, que mucho me temo van a aumentar los que van a estar en alto riesgo. Sí, a ver, ya lo decía Magda, hay 8 entidades donde tenemos ya un incremento del 12% en contagios, y eso es donde deberíamos estar muy atentos. Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur y Yucatán. Son estas 8 entidades que ya presentan
incrementos de casos de COVID, a pesar de que, bueno, pues tenemos todavía un índice bajo de vacunación en términos generales. Hay quienes dicen que para tener esta inmunidad se requeriría que por lo menos entre el 60 y el 70% de los habitantes de un país estén vacunados. Y esto, bueno, pues nos lleva a revisar que lamentablemente en México tenemos un 33% por lo menos con una dosis y tenemos un 20% de los habitantes en México con un esquema completo, es decir, con ya las dos vacunas o según si es de las vacunas de una sola dosis. Pero aquí seguimos viendo esto, Víctor, yo lo sigo viendo igual. Me preocupa que la autoridad de alguna forma esté cerrando estos ciclos cuando tenemos estos repuntes. Y lamentablemente lo que ya se ha comentado, lo que está pasando en Chile y en otras naciones que tenían ya un avance importante en su vacunación, de repente resulta que tienen muchos contagios, porque, bueno, además de que está esta nueva cepa, esta variante, la variante Delta, que es la de la India, según se ha informado, pues además tiene una virulencia mucho más fuerte que el COVID normal. Entonces, esto de alguna forma nos puede meter en un problema y te platico el caso concretamente de Jalisco. En el caso de Jalisco se habían reconvertido muchos hospitales del Seguro Social completos, ¿sí? Se habían reconvertido para atender casos de COVID. Se habilitó un gran hospital que era una escuela de medicina de una universidad privada en Guadalajara, sí, y se hizo completamente COVID, lo que era el Hospital Angeleaño. Sí, y ayer platicando con el secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen, sí, nos decía que, bueno, de todas esas camas que llegaron a ser cerca de 5,000 camas listas con ventilador para poder atender a todas las personas que pudieran contagiarse y que pudieran requerir el servicio de urgencia, sí, se ha resguardado y se queda una reserva de 1,300 camas listas para poder utilizar. Actualmente Jalisco tiene 150 personas internadas por COVID. Realmente es poco y hay un margen. Pero hay que recordar, Víctor, ya lo vimos, ¿sí? De repente estas cosas cambian, de repente el virus llega, ataca y las cosas se ponen feas. Espero que en otras entidades y en muchos, sobre todo la Ciudad de México, el Estado de México, que fueron las entidades que resintieron el mayor número de enfermos de COVID, estén preparados y no se haya cerrado ya la puerta a este tema y tengamos que volver a entrar a una reconversión de hospitales para poder dar atención, ahora sí, a todas las personas. Me parece que el que se regrese a clases en forma presencial en agosto y lo que se prevé en la Universidad de Washington, que para agosto-septiembre podríamos tener de nueva cuenta un repunte en México si no se usa el cubrebocas, si no se respetan los protocolos, si no guardamos la sana distancia, nos podemos volver a ver en problemas importantes de salud para muchas personas, Víctor. Y además el mensaje que mandan las autoridades, ¿no? Ayer veíamos la reunión de los gobernadores electos, los gobernadores triunfantes, reunirse con el presidente y donde la mayoría de ellos pues sin cubrebocas, ¿no? Y ahí es donde tú dices, bueno, pues caray, se deberían de ser los primeros en mandar el mensaje porque finalmente se olvidan que son figuras que transmiten mucho, no solo es la persona que llega a reunirse con otra, sino el mensaje que llega a la población y si la población ve esos ejemplos, si ve a su presidente o si ve a sus gobernadores o gobernadores electos que también desprecian al COVID, como lo han presentado esas imágenes que vimos, pues bueno, flaco favor se le está haciendo a la sociedad. Ahora, lo que tú platicas, Raúl, es una constante, es lo que se ha estado ocurriendo en otras partes del país también. Aquí también en el norte, muchos de las camas que estaban especializadas han empezado a tener ese proceso de reconversión. Y yo lo que quisiera pensar es que, por lo menos, la experiencia, lo que nos debe dejar esto, que todavía no pasa, es un sistema sanitario y un sistema hospitalario apto y altamente capacitado y especializado.
ojalá no se lleguen al desmantelamiento o no sigan con ese proceso de mejora que debería de ser. Yo creo que de las cosas buenas que nos puede dejar esta pandemia es que nos permita modernizar, actualizar y poner al día nuestro sistema de salud. Todo, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Tener la infraestructura, no solo para el COVID, sino para poder atender las otras muchas enfermedades que aquejan a los mexicanos. Pero en fin, estaremos por ver, porque también esa ola, que también hay quien dice tercera ola, yo no sé de dónde sale el término de tercera ola, para mí es una nueva ola, ¿no? Y además viene bien, Raúl, yo me he perdido un poco, no sé en qué momento bajamos, para mi gusto hemos estado siempre entre medias y olas y altas, pero realmente la pandemia jamás se ha ido ni tantito, ¿no? Sí, a ver, tienes toda la razón en eso, me parece que sí. Claro, si observas las gráficas de incremento de casos y su disminución, sí podríamos hablar de una segunda ola que ocurrió después de diciembre. Cuando nos relajamos los mexicanos en las festividades de diciembre, Año Nuevo, tuvimos un repunte que se manifestó a mediados de enero a febrero. Y ahora, bueno, podríamos pensar que estamos entrando en esta nueva ola. Yo lo acredito básicamente a dos cosas: a que las personas que estamos siendo vacunados relajamos las medidas, uno. Dos, que el gobierno federal, pues como lo vimos a lo largo de la pandemia, nunca entendió, nunca quiso de alguna forma hacer esa alerta. Ellos prefirieron durante toda la pandemia manejar un perfil de que las cosas estaban controladas, de que la curva se había domado, de que la gente tenía que seguir haciendo su vida, y todos los mensajes que tú bien nos has señalado, y que sería gravísimo que a estas alturas, ya con el mensaje y con el aprendizaje del pasado, se vaya a minimizar de alguna forma esto y que nos lleve nuevamente a incrementos importantes de contagios, y lamentablemente esto significa también pérdida de vidas. Así es que sí, me parece que son varios elementos que se están conjugando en este momento, y que si nosotros como sociedad no tomamos nota, si la autoridad sigue con este discurso triunfalista de que hasta mariachi le llevan al doctor Gatell para cerrar el tema de la pandemia, pues me parece que estaríamos metidos en un problema grave. Y ojalá que el tema del clima, hay que recordar que el Chile y el hemisferio sur está en invierno, y eso también pone una situación más compleja a muchos países que de alguna forma han tenido este repunte. Y vamos a ver en México cómo nos va. Ahora bien, hay que cuidarnos. Sí, ahora bien, se dio un divorcio. Una de las primeras lecciones que podemos tener de esto es que siempre hubo un divorcio entre el discurso que se nos daba oficialmente y la realidad que nosotros podíamos palpar y ver en las calles a través de nuestras notas, reporteros y nuestra vida diaria. Nos dimos cuenta. Pero también aprendimos que no había que tomar al pie de la letra lo que decía las autoridades, pues concretamente el señor Hugo López Gatell, que mantenía su propia narrativa. Al principio la creímos a pie juntillas, después aprendimos a que no debía de ser así y que teníamos que usar nuestros propios datos, porque si no usábamos nuestros propios datos, pues la cosa se iba a descomponer más. Y creo que eso es parte también de ese divorcio, de ese pleito que hemos mantenido permanentemente entre medios de comunicación y autoridades, en donde el propio presidente también se ha encargado de mantenerlo en alto nivel, ¿no? Diciendo, bueno, es que ustedes tienen una realidad, nosotros tenemos otra. La de ellos, no sé si el término sea triunfalismo, pero por lo menos sí ha sido un poco diluir la gravedad del asunto, en el afán de querer decir, las cosas van bien, hombre, no son tan graves. Los pesimistas son ustedes, los medios. Los del desastre, los agoreros del desastre son ustedes, los del medio, no nosotros. En fin, pero bueno, el tiempo nos va a decir, mi querido Raúl, el tiempo nos va a poner a cada quien en su lugar en este sentido, pero yo creo que cada quien está haciendo su trabajo, al menos en lo que respecta a los medios y nosotros. Oye, y sigue siendo generoso tú con la visión del gobierno federal. Sí, a ver, el presidente dijo que íbamos a ser ejemplo del mundo en el manejo de la pandemia, Víctor. Si eso no es triunfalismo, entonces no sé qué sea. Y desgraciadamente los datos, los números, las evidencias, sí, nos dicen que el manejo de la pandemia en México fue una desgracia. Y estamos entre los países con más muertos, donde se desestimaron las medidas, se desestimaron las pruebas, y bueno, eso nos alerta, porque con ese discurso triunfalista, pues las cosas se pueden poner mucho más difíciles. Pero bueno, Víctor, como siempre, aquí el tema es el análisis.
Y bueno, y además recordar que es viernes, mi querido Raúl. Sí. Hay que, como dicen los Marines en los Estados Unidos, ¿no? Espera lo mejor, prepárate para lo peor. Y hay que seguirnos cuidando. Víctor, muchas gracias. Te agradezco. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.